Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Buscando la grandeza. Parte 1. El acto principal. Sansui, mi querido aprendiz. Sin duda, ya sabes lo orgulloso que estaba de ti cuando te envié al mundo. Debes estar consciente del gozo que sentí por haber finalmente producido resultados, finalmente haber hecho feliz a alguien en mi existencia pecaminosa. Incluso podía sentir aprecio por el hecho de haber nacido. Ekesax, mi viejo amigo y compañero. Probablemente no seas consciente de que cuando me reuní contigo, no solo sentí la felicidad de que pudiéramos resolver nuestras diferencias, sino que los mortales querían aprender de mi aprendiz. Nunca imaginé que tener a otros compartiendo mis ideales podría traer tanta alegría. En ese momento, experimenté satisfacción con mi vida, tanto que me sentí capaz de morir en paz. Fukei, mi compañero de aprendizaje. No sabía que aún vivías. Tu aura se siente tan corrompida. Te has perdido en tu odio hacia mí. Me dan ganas de morir. Saiga les gritó a los de Noa que corrieran, luego cargó hacia adelante con Talan y Ran sin esperar una respuesta, los tres moviéndose sin vacilar hacia el enemigo, un inmortal invencible que tenía el poder de controlar los cielos y la tierra. En respuesta, Fukei se preparó para contrarrestarlos. Si bien se había sentido abrumado en el combate cuerpo a cuerpo, pudo darle la vuelta a sus oponentes ahora que tenía la ventaja de la distancia. Comenzó a arrojar las innumerables masas de tierra que había arrancado del suelo con su arte. Manipulación mundial, ruina, el abismo. Los tres se prepararon para evitar la avalancha de tierra y piedra, continuando su avance, pero esquivar el asalto significó que rápidamente se separaron. Los tres también tenían su visión hacia adelante bloqueada por el continuo aluvión de tierra arrojada en su dirección. Su movimiento hacia adelante requería que procesaran mucho, avanzar hacia Fukei, evitar los agujeros en el terreno y esquivar las rocas que les arrojaban. Con su concentración absorbida por ese esfuerzo, los tres no se habían dado cuenta de que Fukei había comenzado a concentrarse en activar otro arte. Flash Step. Fukei acortó instantáneamente la distancia y echó hacia atrás a Bella en preparación para atacar. Fue una improvisación simple, tosca pero letal. El más mínimo ingenio humano ejercido por alguien que podía controlar los cielos y la tierra. Era una habilidad que se había desarrollado específicamente para luchar contra otros que tenían tal poder. Talan debería haber podido responder, pero no había podido reaccionar a tiempo. En realidad, debería haber sido fácil para él evitarlo, podría haber usado sus duplicados para servir como señuelos mientras corría, o incluso podría haber tomado una acción evasiva en la pausa momentánea después del flash step. Pero habiendo estado completamente inmerso en el momento, y habiendo perdido la calma, se había perdido en el acto de avanzar evitando el granizo de la tierra. Si hubiera estado luchando contra Sansui, simplemente habría resultado en un pequeño golpe en sus costillas. Te estás volviendo predecible al concentrarte en avanzar. Pero su oponente ahora no era el espadachín que era su maestro. Fukei era un enemigo que buscaba sangre. Pobre de mí. Podría haber hecho más. Eso es mucho más. Ese arrepentimiento brilló en su mente mientras se preparaba para que la muerte lo reclamara. Saiga y Ran también habían notado el ataque de Fukei. Pero no había forma de que pudieran llegar a tiempo. El destino de Talan ahora estaba en manos de lo divino. Flastepart, Cowhead. Y había un dios presente. Cuando golpeó con Bella, los ojos de Fukei se abrieron con sorpresa cuando Talan desapareció ante él. El golpe que fácilmente hubiera matado a un ser humano fue gastado infructuosamente contra el aire vacío. La vida de Talan no se había extinguido en sentido figurado, literalmente había desaparecido. Fukei miró a su alrededor para ver si Saiga había hecho algo de nuevo, pero tanto Saiga como Ran, que habían estado corriendo hacia él, también se habían desvanecido. Me disculpo por llegar tarde. En medio de su confusión, Fukei escuchó una voz muy tranquila. Era en un tono que nunca había escuchado antes en su larga vida, pero la voz en sí todavía le sonaba familiar. Cuando Fukei se volvió hacia la voz, había 4 personas paradas allí. Saiga, Talan, Ran y otro. Lamento haberte atrapado en una disputa entre viejos. Un niño se estaba disculpando con los 3 con los que había estado peleando.
Fukei quedó mudo ante la vista. Su compañero de aprendizaje, a quien había pasado 3000 años tratando de superar, se estaba disculpando con simples mortales. Y no fue una disculpa solo para mostrar, Suiboku claramente quiso decir cada palabra. Maestro Suiboku. Fukei escuchó una voz que llamaba a su hermano. Suiboku. Tú eres. Suiboku. Talan, Ekesax, incluso Ran, todos solo pudieron decir su nombre en estado de shock. Sus mentes no habían procesado la repentina llegada de este inesperado aliado. Solo un latido antes habían estado luchando por sus vidas, pero con la llegada de Suiboku, todo lo que los afligía se había desvanecido. Su compromiso, su ansiedad, su miedo, todo desapareció. Incluso Fukei, que había venido a matar a Suiboku, sintió que la confusión se filtraba en el odio abrumador que lo había impulsado. En el momento en que sentí ese aura familiar, usando los cielos cambiantes mezclados con el poder de Beira, supe lo que estaba sucediendo. Todo depende de mí. Sobre mis crímenes. Suiboku miró a Fukei con tristeza. Ese Fukei se convertiría en un inmortal caído y aún estaría vivo. Los hermanos se enfrentaron después de un lapso de 3000 años. Ambos habían cambiado. El hermano menor parecía un niño, el mayor como si hubiera envejecido. Se miran el uno al otro, absorbiendo las diferencias. Maestro Suiboku, ¿qué es un inmortal caído? Es cuando el ki de un inmortal se corrompe al no poder aceptar sus fallas, en lugar de volverse más jóvenes, comienzan a envejecer. Es una enfermedad que solo sufren los inmortales, dijo Suiboku, respondiendo a la pregunta del mortal. Un inmortal de pleno derecho que había recuperado por completo su juventud y había completado su entrenamiento, su hermano caído. El hermano mayor, que había envejecido aún más debido a su enfermedad. Solo podía mirar confundido a su hermano menor, uno que había alcanzado la cima de las artes inmortales. Todo es mi culpa. Todos los presentes sintieron como si el tiempo se hubiera detenido. Todos excepto Suiboku, que fue el único en actuar. Déjame el resto a mí, dijo el hombre que una vez había sido temido como un dios furioso, con una voz que era casi demasiado suave para escuchar. Parte 2. Peligro. El rey del reino de los arcanos y los jefes de las 4 grandes casas se sentaron alrededor de la mesa circular. Los 5 trataron de parecer no afectados mientras permanecían sentados en silencio. Si bien su papel general en la vida era dar órdenes a los demás, había pocas personas que los escucharan en las circunstancias actuales y ya habían tomado todas las medidas que estaban a su alcance. Fue simplemente un mal momento. Nadie tiene la culpa aquí, dijo Lord Sepaeda. Era difícil saber si estaba ofreciendo una defensa de sí mismo. No pudo evitar pensar en la palabra emergencia cuando pensó en el momento presente. Quizás debería haber abandonado su orgullo, dejar de lado cualquier idea de salvar las apariencias y llamar a Sansui para que regresara. Era posible que su propio error de juicio pudiera significar el fin del reino mismo. El guerrero malhumorado se quedó en ese pensamiento mientras se sentaba con sus compañeros. Sin embargo, ¿por qué el portador de la lanza divina no nos destruye? ¿Qué es lo que busca? El señor de Souso, Lord Caputo, preguntó, encontrando toda la situación desconcertante. El portador de este desastre divino parecía tener algo en mente más que la destrucción del reino de Arcana. Esa comprensión simplemente se sumó a su confusión sobre toda la situación. En cualquier caso, no tenemos más remedio que confiar en nuestros haces. Lo máximo que podemos hacer es discutir lo que debemos hacer después de que termine este incidente. El rey trató de decir, pero sus palabras simplemente sonaron huecas. Era un hecho universal de la naturaleza humana que hablar sobre lo que debería hacerse rara vez hacía mucho para que la gente se pusiera en acción. ¡Qué patético! Todos los haces se habían comprometido en el servicio a los hombres sentados en esta sala, a pesar del hecho de que todos ejercían el poder que Dios mismo les había dado. En comparación con esos hombres, los señores reunidos eran demasiado ordinarios. Con las nubes cortando toda la luz del sol al reino, sus pensamientos eran tan sombríos como los propios cielos. Les tomó todo su esfuerzo evitar caer en una desesperación aterradora. Mis señores, traigo noticias. Un mensajero apareció de repente en la reunión. El mensajero, un caballero, había entrado apresuradamente, todavía desaliñado por su apresurado viaje a la sala de conferencias. El maestro Shanukiyo ha llegado de Disaea. ¿Qué? Le ordené que fuera directamente a Caputo. Se suponía que Shanukiyo, el hombre pensante, se dirigía a Caputo. No había ninguna razón para que él estuviera aquí. Los rostros en la habitación se nublaron en confusión, uno diferente de las expresiones preocupadas que habían tenido antes. Traigo más novedades. El bosque cerca de la capital real ha desaparecido. Las expresiones de confusión cambiaron una vez más. Evidentemente, solo hay un gran cráter donde había estado el bosque. Como si hubiera sido excavado en el suelo. El caballero que dio el mensaje a sí mismo pareció creer que el final estaba cerca. No solo los cielos estaban oscurecidos por una densa capa de nubes, sino que una enorme extensión de tierra había desaparecido.
Acontecimientos que estaban mucho más allá del ámbito de lo que debería ser posible habían sucedido en rápida sucesión. Pero esta noticia tuvo un significado diferente para los 5 sentados alrededor de la mesa. Sabían quién vivía en esos bosques. Así que el hombre más poderoso del mundo ha hecho su movimiento. El rey asintió entendiendo como si le hubieran dado una revelación divina. El dios Berserker, Suiboku, el hombre que había pasado 500 años entrenando a Sansui, el espadachín más grande del reino. Este espadachín de poder inimaginable de alguna manera se había movido tanto a sí mismo como al bosque al que llamaba hogar. Parece que la situación se está aclarando un poco, dijo Lord Caputo, como indicaron sus palabras, la confusión se había desvanecido de la habitación. La noticia había restablecido cierta calma. Traed a mi querido muchacho. Shanukiyo, con nosotros. Sí, mi señor. El caballero, tranquilizado al ver que el rey y los 4 señores recuperaron la compostura, saludó antes de salir de la habitación. Unos momentos después de que el caballero se había ido, entraron un joven y una mujer seductora. Mi señor, yo, Shanukiyo, limpiador de la casa de Isaea, he llegado según lo ordenado. Solo el joven se molestó en presentarse, mientras su compañero miraba alrededor de la habitación con aburrimiento. Nadie en la habitación consideró siquiera sermonearla por su insolencia. Perdona mi impura presencia en tan augusta reunión. No fue una declaración para un mero espectáculo, Shan pareció creer sinceramente que no era digno de estar aquí. Todos, excepto Lord Disaea, lo estaban evaluando cuidadosamente. Shan, que nunca había abandonado las tierras de Disaea hasta hoy, finalmente se había presentado ante los otros señores. Puedes prescindir de las cortesías, mi querido muchacho. No había ira ni pánico en la voz de Lord Disaea. Se dirigió a Shan en un tono que uno usaría al hablar con un nieto particularmente querido. Creo recordar que te ordené que fueras a Caputo. ¿Qué te trae por aquí? Tiene algo que ver con el maestro Suiboku, el maestro del apóstol de la espada. Ah, ¿estás consciente de él? El joven conocido como el hombre pensante comenzó a hablar en voz muy baja. Mientras me dirigía a Caputo bajo sus órdenes, mi señor, el maestro Suiboku apareció ante mí. Fue más o menos cuando comencé a ver las nubes en el horizonte oriental. ¿Por qué había aparecido el hombre más poderoso del mundo ante Shan? Todos en la sala querían saber el motivo. Según él, el que empuña las nubes de tormenta es un tal Fukei, su hermano aprendiz. Es casi seguro que el objetivo de Fukei sea matarlo, por lo que tiene la intención de ocuparse del asunto personalmente. Entonces un inmortal le robó Beira a Domino y se dirigía al bosque donde vivía el maestro Suiboku. Sí, eso fue lo que dijo. Los 5 asintieron entendiendo la explicación de Shan y, al mismo tiempo, se dieron cuenta de la magnitud del peligro en el que se encontraban Saiga y los demás, que muy bien podrían estar en medio de la batalla. Incluso Sansui, que había entrenado durante 100 años, era un novato para los estándares inmortales. Fukei, que probablemente era incluso mayor que Suiboku, probablemente sería mucho más de lo que Saiga y compañía podrían manejar. El maestro Suiboku dijo que tiene la intención de ocuparse del asunto él mismo. Sí. Entonces, ¿por qué apareció ante ti? Según el maestro Suiboku. La voz de Shan tenía un tono de melancolía más que de emoción. Si tuviera que ir a pelear, podría matar a Fukei. Parecía que a Shan no le afectó que le dijeran que podía matar a un inmortal mayor que Suiboku. Se había dado cuenta de que me dirigía a enfrentarme al maestro Fukei y vino a pedirme que le dejara el asunto. En su melancolía, Shan pareció compadecerse de Suiboku. Sentía lástima y admiraba al inmortal que, después de siglos de entrenamiento, ahora se vio obligado a enfrentarse, y posiblemente a matar, a un hermano que ahora amenazaba al reino. Bajó la cabeza hacia mí y suplicó que le dejara manejarlo. Teniendo en cuenta lo que debe estar pasando, no puedo decir que no. El joven que conocía el valor del honor se disculpó por su decisión. Lamento profundamente haber ido en contra de sus órdenes, mi señor. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. No tiene importancia. Gracias por hacérnoslo saber. Lord Disaea y los demás estaban realmente agradecidos por la información. Los 5 señores habían estado al borde de la desesperación hace unos momentos, pero ahora estaban celebrando que la situación se estaba moviendo hacia una resolución. En cualquier caso, supongo que no tenemos nada de qué preocuparnos, considerando que el maestro del apóstol de la espada está en el caso. ¿Qué? ¿En serio piensas eso? La mujer, hasta entonces silenciosa, soltó de repente con asombro al anciano que finalmente había comenzado a relajarse.
Su incredulidad se transmitió en un tono irrespetuoso que era completamente inaceptable para usar cuando se dirigía a uno de los 4 grandes señores. Incluso el rey no usaría ese tono con uno de ellos. Oye, tranquilo. Escucha, Shan. Estos optimistas de cabeza alegre necesitan una dosis de realidad. Sin embargo, ella estaba más allá de su capacidad de castigar. El castigo, después de todo, era algo que los humanos imponían a otros humanos. Los tesoros divinos creados por Dios estaban fuera del alcance de tales asuntos. Pandora. Como señaló Shan, ella era Pandora, la armadura del desastre, la portadora de la destrucción. Como los otros tesoros sagrados, conocía bien al dios berserker, Suiboku. Ese monstruo va a pelear contra alguien que tiene tanto entrenamiento como él. Eso es suficiente para destruir 10 países de este tamaño de la faz de este planeta. En serio. En serio. Pandora estaba realmente preocupada de que este reino, y el suelo sobre el que descansaba, fueran completamente aniquilados. Quiero decir, incluso hace 2000 años, Suiboku hizo cosas como hundir continentes enteros bajo el mar. Ahora piensa en todo el tiempo que ha tenido que entrenar desde entonces. Lo que estaba a punto de desarrollarse no era una batalla entre 2 espadachines. Según los estándares humanos, los inmortales que ejercen los cielos y la tierra son básicamente dioses. Fue un choque de divinidades, una batalla más allá de los cálculos humanos. Parte 3. Ruptura. Suiboku, algún día, te detendré. Incluso si debo caer a tu nivel, nunca te perdonaré. Te alcanzaré y haré que te arrepientas de tus acciones. Pagarás por tus pecados. Tu barbarie. Tus crímenes contra las artes inmortales. A partir de hoy, solo vivo para destruirte. Maestro Suiboku. Mirando al hombre que Saiga llamó Suiboku, Fukei y los tesoros sagrados, además de Ekesax, no pudo ocultar su confusión. El estereotipado inmortal que estaba allí no mostraba signos de la agresión que lo había caracterizado en el pasado, y comparado con Fukei, casi parecía invisible. Su presencia estaba tan en sintonía con la naturaleza que, sin un cierto conocimiento de su existencia, muy bien podrían haberlo mirado directamente y no haberse dado cuenta. Lo siento mucho. Suiboku hizo que los 3 a su lado, junto con Ekesax, levitaran. Manipulación mundial, lanzamiento de montañas. Sansui podía hacer flotar todo lo que tocaba, pero necesitaba permanecer en contacto con el objeto para mantenerlo en alto. Suiboku pudo levitar objetos tocándolos una sola vez. Fue una levitación suave, a diferencia del método de fuerza bruta provocado por la magia del viento, y los 4 flotaron lentamente hacia arriba como globos. Suiboku. Intentando y sin poder resistir la levitación, Ekesax extendió su mano hacia Suiboku. Mientras lo hacía, miró lo que Suiboku llevaba en la cadera. En el lugar donde había estado una vez había una espada de madera muy parecida a la que llevaba su aprendiz, Sansui. Suiboku. Suiboku y Ekesax ya se habían separado, luego arreglaron su relación. Ekesax sabía que ella nunca volvería a luchar a su lado. Ekesax y los 3 se sentaron suavemente sobre la cubierta de Noah. Aquellos que los habían visto pelear desde la barandilla del barco se apresuraron a ir a ver cómo estaban. ¿Estás bien? Paulette, una curandera de formación, los revisó en busca de lesiones, comenzando por Talan. A diferencia de Ran y Saiga, que tenían el poder de regenerarse, incluso la herida más pequeña podría terminar impidiendo a Talan en el futuro. Estoy bien. A pesar de estar aturdido, Talan aún conservaba su dignidad. Se había hundido en una posición sentada en cubierta, pero su expresión seguía siendo de pesar. Lo siento, todos. Me dejo dejar de pensar en medio de la batalla. Incluso si el oponente hubiera sido invencible, todavía había algo más que podría haber hecho. Todavía había una forma de superar esa situación. Sin embargo, a pesar de eso, casi había perdido la vida debido a su propio error. A pesar de haber sobrevivido milagrosamente, se arrepintió de sus propios errores. Considerarme nuestro representante y cometer tal error, solo siento vergüenza por mi falta de entrenamiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos ante su sensación de vergüenza. Pero en cuanto a los que lo miraban, los miembros del grupo que Talan había declarado que había representado en la pelea, todos se estremecieron mientras luchaban por contener sus emociones. Todos habían tomado a Sansui como su maestro y lo respetaban como a un padre. Al mismo tiempo, también habían asumido simplemente que Talan era el primero entre ellos. El príncipe de una tierra extranjera, portador del raro arte de la invocación de sombras, el apuesto hombre que le había prometido su futuro a Dobe. Sabían lo diferente que era del resto de ellos, pero aún lo consideraban el epítome de lo que se esforzaban por ser. Que él compartiera esa creencia, que se considerara a sí mismo como uno de ellos, significaba más para ellos de lo que jamás hubieran imaginado. Yo también estoy avergonzado. Saiga, que ya no sostenía la espada legendaria, presionó sus manos contra sus mejillas. Tenía la espada legendaria, soy el heredero de la casa Watanabe, y era el más fuerte de los 3. Sin embargo, aún así, ni siquiera intenté proteger a Talan. Si el maestro Suiboku no hubiera llegado,
Talan habría sido. Aunque yo debería haber sido capaz de hacer algo. Estaba avergonzado de que a pesar de todos sus talentos, a pesar de su privilegio, no pudiera producir resultados dignos de esas cosas. Y sentí alivio cuando vi al maestro Suiboku. Alivio de no tener que luchar más. Ran también se había hundido sin decir palabra en la cubierta. Si bien su cabello aún era plateado, la pelea había sido minada por ella. Había sido tan agresiva, tan ansiosa por luchar cuando tenían la ventaja, pero cuando llegó la ayuda después de que las tornas habían cambiado, había perdido todo el espíritu que había mostrado antes. Era una cantidad vergonzosa de inmadurez que bordeaba la debilidad mental. Eran la imagen misma de un trío de perros apaleados. Dije que pelearía como heredero de la casa Watanabe, pero, al final, lo dejé todo en manos del maestro Suiboku. Afortunadamente, parecía que ninguno de ellos tenía heridas dignas de mención. Sus heridas eran todas emocionales y mentales. Simplemente se vieron mermados de su voluntad de luchar. Todos los arcanianos sintieron simpatía por los tres, al verlos en su estado golpeado, los tres orgullosos habían sido abatidos por heridas emocionales. Oye, Apine, Doube. Apoya a Saiga y Talan, ¿quieres? Quien lo sacó de su depresión fue Ukyo, el líder de la República de Domino. A pesar de que había perdido su lanza divina y se había reducido a un mero espectador, todavía trató de alentar al grupo desmoralizado ante él. Por lo menos, deberíamos dar testimonio. No importa lo que pase. Dos hermanos inmortales que se habían reunido por primera vez en un lapso de tiempo inimaginable. Como aquellos que estaban en el lugar y la hora de su reunión, tenían la responsabilidad de ver lo que estaban a punto de hacer. Quiero decir, eso es lo único que podemos hacer ahora. Lo único que podían hacer era mirar. Aún así, Ukyo instó a los guerreros derrotados a ponerse de pie. Eso era lo único que Ukyo podía hacer, pero también era algo que solo sucedió debido a la presencia de Ukyo. En respuesta a las palabras de Ukyo, Apine ayudó a Saiga a levantarse, mientras que Doube hizo lo mismo con Talan. Con un poco de esfuerzo, las jóvenes consiguieron que los hombres que amaban se pusieran de pie. ¿Puedes ponerte de pie? Sí. Tsunade había hecho lo mismo con Ran, ofreciéndole una mano. Normalmente, en su estado de excitación, Ran habría estallado de rabia ante tal gesto. Sin embargo, incluso la sensible Ran estaba tan agotada emocionalmente que necesitaba ayuda para pararse. ¿Todos levantados? Bien entonces. Ukyo luego miró hacia el campo de batalla. Allí vio a un Fukei confundido y a un Suiboku tranquilo, desprovisto de agresión. Según su apariencia, ciertamente no parecía que fueran a empezar a pelear. Jejeje. Entonces, realmente se ha convertido en un inmortal apropiado. Elixir parecía bastante complacido, pero los demás no compartían su estado de ánimo. Es realmente Suiboku. Parece una persona completamente diferente. Noa tembló ante la total falta de agresión en Suiboku. Claro, esperaba que Suiboku hubiera madurado un poco, dado que había criado a un aprendiz como Sansui, pero incluso entonces, había límites. Suiboku simplemente había cambiado demasiado del hombre que había visto en el pasado. Pero si los tesoros sagrados estaban confundidos, Fukei estaba absolutamente estupefacto. Suiboku, eres tú. Fukei finalmente pronunció su nombre. Primera vez en 3000 años, hermano, contestó tristemente Suiboku. Sé lo que has venido a hacer. Suiboku sacó la espada de madera de su faja, pero no se había puesto en posición. Se sentó en el suelo con las piernas dobladas debajo de él. Suiboku colocó la espada de madera frente a sus rodillas, con el borde frontal hacia él, luego bajó la cabeza hacia Fukei. Felizmente te daré mi vida, hermano. Fue una señal de rendición, una muestra de no resistencia. El pecador que esperaba el juicio, impulsado por su conciencia, se ofreció a sí mismo para recibir el castigo. Ven, toma mi cabeza. No había necesidad de ningún arte inmortal o habilidad con la espada. Suiboku había puesto su vida en manos de Fukei. La mente de Fukei se quedó completamente en blanco ante la increíble vista que se desarrollaba ante él. Mientras sus pensamientos se habían detenido, un torrente de emoción brotó de su corazón. Un torrente de rabia pura y sin adulterar. ¿Cómo te atreves? En el momento en que Fukei expresó sus emociones con palabras, comprendió la raíz de su ira. ¿Cómo te atreves? Dirigió toda su furia hacia el hombre postrado ante él. ¿Cómo te atreves? Los cielos retumbaron. Un relámpago brilló y un trueno estalló detrás de él. El viento, las nubes, los relámpagos, todo se convirtió en un frenesí. ¿Cómo te atreves? Todo a su alrededor expresaba la pura furia que se agitaba en su corazón. ¿Cómo te atreves? Fukei gritó desesperado. Su voz se quebró como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento. ¡Qué cruel! The Ainslave se compadeció de Fukei y no fue la única. Los demás miraron a Fukei con la misma lástima. Fukei debe haber gastado una enorme cantidad de esfuerzo para ser lo suficientemente fuerte como para matar a Suiboku. Pero al final, resultó que no había necesidad de fuerza, no había necesidad de poder, para realizar esa tarea.
Si la motivación de Fukei para matar a Suiboku hubiera sido mera justicia, un asesinato que surgió por necesidad más que por malicia humana, tal vez no hubiera sido un problema. Pero había demasiado de humano mortal y frágil en Fukei mientras continuaba gritando ¿cómo te atreves? Fukei necesitaba que Suiboku fuera malvado. No solo el mal, sino un gran mal imperdonable. Suiboku necesitaba ser un obstáculo tan grande que Fukei solo podía vencerlo lanzando todo lo que había adquirido en su casi eterna vida. Sí, Fukei quería venganza. Debido a que era la venganza lo que lo impulsaba, necesitaba la victoria. Simplemente tomar la cabeza ofrecida por Suiboku era inaceptable. Eso no era lo que Fukei había estado buscando durante tanto tiempo. Lucha conmigo. Fukei gritó con la desesperada esperanza de que sus días no hubieran sido en vano. Lucha conmigo. Sus palabras rugieron ante una contradicción esencial. Si la única razón por la que había buscado el poder era ganar, entonces no había necesidad de desesperarse ante una situación en la que no había necesidad de fuerza para obtener la victoria. La fuerza era un medio, no un fin, después de todo. Lo importante fue lograr el objetivo. Incluso si los preparativos se habían desperdiciado, ese no era un tema tan importante como lograr el final. Pero Fukei era demasiado humano para poder simplemente considerar la situación con ese tipo de lógica fría. Mi amigo, mi hermano. Suiboku se negó a pelear, incluso cuando entendió lo que provocó el grito de Fukei. No se puede evitar. No se puede. Nunca. En el silencio que siguió, todos esperaron la respuesta de Suiboku. Los segundos se sintieron como horas mientras Suiboku luchaba con sus emociones. Pero al final, solo había una respuesta posible. Ya veo. Suiboku levantó la cabeza. Cerró los ojos y pensó en sus crímenes. Él se afligió. Había madurado y crecido desde aquellos días. Sin embargo, todavía tenía que hacer lo mismo que había hecho entonces. Mientras se afligía, tomó su espada de madera y se puso de pie. Artes medicinales, bálsamo de oro. El cuerpo de Suiboku comenzó a agrandarse notablemente. Pasó de tener la forma de un niño a la de un joven adulto. Creció como si fuera de una plántula a un árbol, rehaciendo su cuerpo en uno adecuado para la lucha. Al ver eso, Fukei sintió un revoltijo de emociones. Tranquilidad. Alegría. Odio. Sintió el placer de poder finalmente desatar la fuerza que había adquirido durante una eternidad y el odio hacia el enemigo que había despreciado durante tanto tiempo. Artes inmortales estilo Fukei. Ki Collection, técnica definitiva. Mother of the Great Chariot. Dragon Reincarnation. Fukei agarró a Beira con tanta fuerza que el mango de la lanza chilló en protesta, incluso cuando su portador se colocó en una postura y se ancló firmemente en el suelo. El aire a su alrededor se arremolinó, gimió y estalló. El estado mental de Fukei se manifestó en el mundo que lo rodeaba. Aquellos a bordo de Noa ahora se dieron cuenta de que Fukei no había estado ni cerca de ser serio hasta ese momento, que Fukei solo ahora estaba mostrando su verdadero poder. Es lo mismo, murmuró Noa mientras cargaba a los mortales sobre ella. Fukei era casi idéntico al Suiboku que había sido conocido como el dios Berserker. La posibilidad debería haber sido obvia, dado que se habían formado en la misma escuela, pero aún así era increíble. Que habría alguien tan poderoso como Suiboku era algo que nadie podría haber imaginado. Nadie podría haber creído que habría un segundo dios de la destrucción, un dios de la violencia que podría pisotear por completo toda la creación. Tu vida, tu entrenamiento, tu técnica definitiva, responderé a eso con mi propia técnica definitiva. Al ver su propio pasado aparecer en la forma de su hermano, Suiboku se armó de valor. El poder supremo que obtuvo durante los largos 4000 años de su vida. Sintió el tirón del destino ante el hecho de que su hermano, su compañero aprendiz, sería contra quien lo emplearía por primera vez. Artes inmortales estilo Suiboku. Arte de guerra técnica definitiva. Tembul of Enlightenment. 10ª etapa de iluminación. Primera verdad sobre la salvación personal de la espada inmortal. Suiboku se preparó para luchar con todo lo que sabía. Estado de ninguna duda. Parte 4. Jugando con. Los dos inmortales se enfrentaron entre sí. La intensidad del aura de Fukei fue suficiente para que los que estaban en la cubierta de Noa se sintieran como si estuvieran al aire libre en una tormenta. Por el contrario, Suiboku, el objetivo de su mirada, extrañamente no tenía una presencia o aura perceptible. Dado que se había inclinado y ofrecido su cabeza a Fukei unos momentos antes, se podía perdonar a los observadores por pensar que tenía la intención de quedarse allí y ser asesinado. Gra. Pero Fukei, enfrentándose a él, no compartía esa ilusión. Habiendo conocido a Suiboku desde antes de que fueran inmortales, no tenía dudas sobre las intenciones de su enemigo ahora que el joven había tomado una postura con su espada de madera. A pesar de no sentir ningún rastro de agresión, intimidación o intención asesina, sabía que Suiboku tenía la intención de luchar. Derribar a ese oponente y matarlo, eso era para lo que Fukei se había preparado durante los últimos 3 milenios. Pero esa era también la razón por la que el inmortal mayor sentía cierta sospecha.
Suiboku y Fukei pertenecían a la misma escuela de artes inmortales y, por lo tanto, poseían ki. Eso hizo que la diferencia en su armamento fuera mucho más pronunciada. Incluso si Vejra no había sido creado para servir como herramienta de lucha, el propio Suiboku solo llevaba una espada de madera. Si los dos chocaran con sus armas, la espada de madera sería destruida inmediatamente y Suiboku se dividiría en dos poco después. Tiene la intención de derrotarme sin un solo intercambio de golpes. Reconociendo adecuadamente la intención de Suiboku, Fukei sintió una nueva oleada de ira. Fukei saltó hacia adelante como si le hubieran disparado desde un cañón. Con un grito silencioso, arremetió contra Vejra. Era una técnica que combinaba fortalecer el yo, acelerar el yo y paso de plomo. Incluso Ran luchó por seguir los movimientos, ya que utilizaron todo el poder, la velocidad explosiva y la agilidad de Fukei. ¿Cómo lidiaría Suiboku con un ataque que era demasiado rápido y poderoso para detenerlo? Suiboku soltó su espada de madera con su mano izquierda y en su lugar la puso de costado. Relajó las rodillas, hundió las caderas y se sentó con la espalda erguida. El primer movimiento de Suiboku fue sentarse. La espada de madera que debería haberlo protegido estaba descansando en su regazo. ¡Wush! El golpe de Fukei cortó el aire sobre la cabeza de Suiboku. Suiboku había evitado silenciosamente el ataque de Fukei. Pero Fukei no estaba impresionado por la facilidad de la defensa de Suiboku, e inmediatamente pasó a su siguiente ataque. Barrió a Vejra en un arco bajo. Normalmente, esto habría sido un golpe destinado a cortar las piernas del oponente debajo de ellas, pero contra un oponente sentado, sería un golpe final que dividiría su torso en dos. Una vez más, la lanza cortó el aire vacío. No solo no había ningún cadáver donde Vejra había barrido, no había ni rastro del propio Suiboku. Fukei pensó que Suiboku simplemente había desaparecido. Técnica Ki-Wave, Collapsing Fist. Suiboku, que había estado de pie sobre el mango de Vejra, bajó su puño infundido de ki en un golpe inesperado en la cabeza. Incluso Fukei, un inmortal imposible de matar, quedó atónito por unos momentos. Suiboku no era de los que perdían esa oportunidad. Ya se había retirado con la espada de madera en la mano derecha. El golpe aterrizó luego en el rostro indefenso de Fukei, y ese no fue el final de su ataque. Técnica espada ki, Prerbits. La espada de madera que había destruido los dientes frontales y los labios de Fukei se pegó a la piel de Fukei como si estuviera recubierta de adhesivo. Era un agarre lo suficientemente débil, uno que podía romperse con suficiente resistencia. Fukei podría haberlo quitado si hubiera tenido la oportunidad de un momento. Pero Suiboku usó ese agarre como punto de apoyo y sacó la espada de madera. Con el arma pegada a la cara de Fukei, era natural que la acción tirara del cuerpo flotante de Suiboku hacia Fukei. Ji-Yuach. Suiboku agarró la cabeza de Fukei y llevó su rodilla a la cara de su enemigo. El golpe le rompió la nariz y le quitó la vista. Técnica espada ki, Hernal. La mano que había agarrado la cabeza de Fukei ahora mantenía su cabello en su agarre. Suiboku luego imbuyó ki en esa mano, endureciendo abruptamente el cabello de Fukei en agujas. Técnica cuerpo interno, Kick Self. Por un momento, Suiboku aceleró los movimientos de su cuerpo. Técnica punción aguja, Thread Cutter. Luego disparó los pelos afilados como agujas en cada punto de presión en el cuerpo de Fukei. Esta técnica perfeccionada, una que combinaba la velocidad del rayo y la precisión milimétrica, robó al cuerpo de Fukei su libertad más rápido de lo que Fukei podía recuperar sus sentidos. Ji-Yuach, A. La mente de Fukei no podía seguir el ritmo de lo que estaba sucediendo. Su cerebro simplemente no estaba funcionando correctamente para mantenerse al día con la situación. Además, también fue la variedad repentina de ataques dirigidos a él, junto con el dolor intenso de sus dientes rotos, labios rotos, nariz rota, ojos borrosos. Todo contribuyó a evitar que procesara la información que provenía de sus sentidos. Técnica cuerpo interno, cuerpo de plomo. Ki-Blade. En el breve momento en que Fukei cayó hacia adelante, Suiboku había desenvainado su espada en un movimiento ascendente. Luego bajó la espada de madera en un gran corte hacia abajo, agregando todo el peso de su cuerpo más el peso adicional de su técnica inmortal, aterrizando el poder acumulado del golpe en la parte posterior de la cabeza desprotegida de Fukei. Con solo ese sonido, Suiboku detuvo brevemente sus ataques. La cabeza de Fukei estaba enterrada en el suelo y eso mantenía su cuerpo en su lugar. Su cuerpo se estremeció y no parecía que se volvería a levantar. Fukei, como receptor de los ataques, probablemente no podría haberlo visto todo, pero los que miraban desde arriba habían presenciado toda la serie de ataques. No entendieron los mecanismos precisos detrás de cada técnica, pero entendieron que Suiboku había abrumado a Fukei sin darle la oportunidad de responder. No hubo vacilación ni pausa. Estaban estupefactos por la absoluta falta de remordimiento. Ya terminó. La impresionante exhibición parecía haber sido coreografiada. Mientras tanto, Doube había expresado los pensamientos de todos, todos pensaron que la pelea había terminado. Es abrumador. Fue una exhibición que incluso asombró a Equesats por su feroz unilateralidad.
Un oponente que Talan, Ran y Saiga apenas habían derrotado combinando sus habilidades. Suiboku lo había derribado en el espacio de un parpadeo. Fue una acción digna de ser llamada divina. MMPH. El que había logrado esa hazaña miró a su oponente, que todavía estaba parcialmente enterrado en el suelo. Suiboku no estaba mirando a Fukei en sentido figurado, simplemente observándolo desde arriba. Su expresión era de intensa decepción, intenso pesar. No ha terminado todavía. Las palabras de Suiboku fueron demasiado suaves para llegar a quienes estaban en la cubierta de Noa muy por encima de él, pero los arcanianos en Noa sintieron la ráfaga de ki intenso que siguió a esa declaración. ¡Ra! Una inmensa cantidad de ki brotó del cuerpo de Fukei mientras yacía medio plantado en el suelo. El flujo fue lo suficientemente intenso como para levantar el aire a su alrededor, alborotando el cabello y la ropa de Suiboku mientras estaba cerca. ¡Ra! Fue un grito salvaje, indigno de un inmortal. La rabia de saborear la humillación, junto con una bocanada de suciedad, se manifestó en la voz de Fukei. Al mismo tiempo, la intensidad de su flujo de ki fue constante. Fukei casi sintió una sensación de alivio por el odio que sentía hacia Suiboku. Suiboku. Fukei se levantó y miró a su hermano, que no hizo ningún intento por huir. Su expresión de intensa rabia, que bordeaba una sonrisa salvaje, tenía un matiz de júbilo. Fukei. Suiboku. Gritando el nombre del otro a quemarropa, los hermanos sabían que la batalla iba a continuar. Sí, así es como debería ser. La forma en que Suiboku había tratado al hermano mayor que había encontrado por primera vez en 3000 años, la forma en que había tratado al hombre al que le había ofrecido su vida. La pura barbarie de los ataques que Suiboku había dirigido contra Fukei era exactamente el tipo de brutalidad que Fukei esperaba del hombre que conocía tan bien. Así es como debería ser mi hermano tonto, mi odiado enemigo. Por eso sintió alivio. Los 3000 años que había pasado entrenando para derrotar a este demonio no habían sido en vano. Si hubiera descuidado su entrenamiento incluso en lo más mínimo, sin duda lo habrían matado. Ahora te mataré. Una vez más, sostuvo a Bellra sobre su cabeza. Respondió Suiboku a su hermano sin contraatacar ni esquivar, mientras Fukei dejaba en claro su intención de seguir luchando. Ja. Flash Step. Suiboku evitó el ataque rápido con el más breve de Flash Steps. Aunque normalmente su Flash Step podía llevarlo lejos hacia el horizonte, Suiboku solo se había movido lo suficiente como para que Bellra apenas pasara por alto su nariz. ¡Gra! Suiboku esquivó los ataques de seguimiento de Fukei con una serie de Flash Steps. Cuando Fukei intervino con cada ataque, Suiboku leyó los caminos de cada ataque con anticipación y se movió lo suficiente para apenas evitar el golpe. La serie continua de Flash Steps, las habilidades de observación precisas que leen los ataques de Fukei y el descaro de esperar hasta el último momento para esquivar. Todo esto fue digno de admiración. Incluso el más breve de los retrasos, la distancia más pequeña mal calculada, habría resultado en la muerte de Suiboku. Sin embargo, a pesar de que repitió la secuencia varias veces, Suiboku fue infalible en su técnica. Flash Step se puede usar así de rápido en sucesión. Imposible. Fue precisamente porque ejercía el mismo arte por lo que Fukei fue sorprendido tan completamente. Pero Suiboku no era el único que tenía un gran repertorio de técnicas a su disposición. Suiboku no era el único con siglos de experiencia. Fue precisamente porque ejercía el mismo arte por lo que Fukei fue sorprendido tan completamente. Pero Suiboku no era el único que tenía un gran repertorio de técnicas a su disposición. Suiboku no era el único con siglos de experiencia. No, no hay nada inusual en que Suiboku sea capaz de hacer esto. Todo lo que necesito hacer es hacer que se arrepienta de haberme subestimado y concentrarse en usar esos pequeños Flash Steps. Las lanzas eran armas de mango largo. Estos mangos no solo les dieron una cantidad sustancial de alcance, sino que también fue posible para el portador ajustar su rango de compromiso. Cambiar la ubicación del agarre de uno podría, por sí solo, desviar la lectura completa de un oponente. Pero no hay forma de que Suiboku pierda su lectura en combate físico. Si fuera tan susceptible a los faroles, Suiboku no habría elegido este método de defensa. Claramente tenía la confianza de que podía ver a través de una estratagema tan simplista. Entonces aumentaré mi velocidad. Daré un paso más. Necesitaba hacer sus ataques demasiado rápido para que el Flash Step de Suiboku los esquivara, o hacer que Suiboku malinterpretara su tiempo. Fukei sabía que podía hacer ambas cosas aumentando la velocidad de su estocada. Técnica de Ki Wave, Quivering Feet. Fukei soltó una ola de ki de las plantas de sus pies, que se levantó del suelo y lo lanzó hacia adelante. Con un estallido propulsor lo suficientemente fuerte como para tallar un cráter en el suelo, Fukei se abalanzó profundamente sobre Suiboku. Técnica de Ki Wave, Quivering Feet. En el mismo momento exacto, la estocada de la espada de Suiboku aterrizó contra el plexo solar de Fukei. El empuje de Suiboku atravesó la carga de Fukei, y Fukei tomó toda la fuerza de sus propios Quivering Feet y de Suiboku en su plexo solar. Incluso si se estaba protegiendo con Arden Self, no había forma de que pudiera resistir ese golpe.
Y imposible. Fukei era el que había malinterpretado la distancia y, por lo tanto, no había podido responder a tiempo. Si no hubiera usado mis Quivering Feet, habría estado en peligro. ¿Cómo pudo haberlo visto venir? ¿Por qué no vaciló en su lectura? Atrapado completamente con el pie trasero, Fukei no pudo mantenerse al día con la situación actual. No había forma de que Suiboku se perdiera tanto la apertura física como mental que Fukei había dejado abierta en ese momento. Cuerpo de plomo. Suiboku luego procedió a lanzar un fuerte golpe sobre la cabeza de Fukei. Ga. Gra. Mientras Fukei se tambaleaba, Suiboku preparó otro golpe, pero Fukei ya había curado la herida en su abdomen. Podría manejar a sus estudiantes, pero no puedo vencerlo de cerca. Necesito alejarme un poco. Fukei intentó saltar hacia atrás para abrir algo de espacio entre él y su enemigo. Técnica cuerpo interno, Feather Step. Técnica de Ki Wave, Quivering Feet. Alivió su pesado cuerpo y soltó una ola de ki de sus pies, volando hacia atrás. Técnica cuerpo interno, Kick and Body. Técnica Ki Wave, Quivering Feet. Técnica espada ki, Prayer Beats. Con su golpe ya preparado, Suiboku golpeó a Fukei sin demora incluso cuando Fukei se lanzó lejos. No hace falta decir que es más rápido saltar hacia adelante que retroceder. Por lo tanto, Fukei no pudo evitar el ataque de Suiboku, y la espada de madera de Suiboku ahora estaba pegada a su pierna. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo me está leyendo tan completamente? ¿Por qué siempre tiene la respuesta perfecta? Por todos los derechos, Fukei debería ser más fuerte, pero nada de lo que hizo funcionó. Todo lo que intentó fue contrarrestado inmediatamente por Suiboku. Pero no hay problema si es solo mi pierna. Perbits no hará nada. Las extremidades de Fukei eran lo suficientemente fuertes como para no romperse fácilmente bajo los golpes de una espada de madera. Incluso si su pierna se rompiera, esa herida se curaría de inmediato. Más que nada, a diferencia de un golpe en la cabeza, no interrumpió sus propias técnicas. Ki. Cuerpo de plomo. Justo cuando Fukei trató de quitarse la espada con cuentas de oración de su pierna con una ola de ki, Suiboku se movió primero con un cuerpo de plomo. La técnica canceló el Feather Steps de Fukei y devolvió su peso corporal a la normalidad. Como tal, ya no estaba optimista. Ji-Yuach. Fukei aterrizó de espaldas, sin poder prepararse para el impacto, pero eso no fue suficiente para acobardarlo. ¡Qué ataque tan insignificante! Suiboku soltó sus cuentas de oración antes de que Fukei pudiera recuperarse y abrió una pequeña distancia entre ellos. Esa simple precaución fue suficiente para interrumpir el momento del contraataque de Fukei. Uf. Suiboku estabilizó su respiración y extrajo ki de su entorno. Estaba tratando de recuperar algo de la energía que había gastado en la batalla, pero esos gastos habían sido bastante menores. En lugar de tener una gran necesidad de recuperación, parecía que simplemente estaba tratando de refrescarse físicamente. Distancia. Necesito distancia. Eso es lo primero. De rodillas, Fukei eligió usar su flash step para ampliar la brecha en lugar de pararse. Concentró su atención y leyó las auras a su alrededor. Luego identificó dónde quería moverse. Flash. Flash step. La fracción de segundo antes de que la propia técnica de Fukei disparara, Suiboku desapareció, su espada de madera preparada. Step. Y a pesar de haberse movido una gran distancia, Fukei se encontró cara a cara con Suiboku, quien ya había comenzado su descenso. ¡Ga! El golpe en el costado de su cabeza fue suficiente para confundir a Fukei. Imposible. Ha leído a dónde iba. Se dio cuenta de hacia dónde iba. Con mi flash step y luego se movió con su propio flash step antes de que yo llegara. Eso es imposible. El dolor le había causado a Fukei tanta discordia mental precisamente porque había interrumpido su intensa concentración. Ahora no es el momento de pensar en eso. Necesito alejarme de él. Al igual que Suiboku, Fukei también tenía una enorme cantidad de experiencia en combate. No era tan tonto como para pasar tiempo pensando mientras el enemigo le lanzaba golpes. ¡Ra! Fukei liberó una ola de ki de todo su cuerpo. No era un ataque particularmente poderoso, pero era uno que siempre aterrizaba mientras su oponente estuviera lo suficientemente cerca. Fue un ataque nacido de la desesperación. Pero Suiboku se había movido fácilmente hacia atrás, justo fuera del alcance efectivo del ataque. Una vez más, lo evitó. Fukei ya no tenía la voluntad de sorprenderse. Sin duda, Suiboku simplemente se había alejado con un Feather Step inmediatamente después de haber golpeado a Fukei. Cálmate. Calma es lo que necesito. A Fukei se le habían dado muchas oportunidades para probar la pura amenaza que representaba Suiboku en el transcurso de esta corta batalla. Ahora necesitaba analizar esa amenaza y formular las tácticas necesarias para derrotarla. Soy más rápido, más fuerte y más duro. Tengo más ki y mi arma es superior. Dado eso, ¿por qué Suiboku es el que lanza los golpes? ¿Es porque su flash step es tan rápido? No. Todo lo que hace es más rápido, es cierto, pero es simplemente que él se mueve primero. En pocas palabras, estaba bailando al son de Suiboku.
Fukei tenía una comprensión adecuada de la situación y estaba tomando todas las acciones apropiadas. Sin embargo, Suiboku estaba leyendo todas las acciones de Fukei antes de que sucedieran y, todas y cada una de las veces, tomaba el contraataque apropiado para interrumpir sus planes. Estoy perdiendo la batalla del ingenio. Tiene tanto descaro. Un solo error le costaría la vida. Cualquiera de las acciones de Suiboku conduciría a la muerte si fallaba. Ser capaz de hacer esos movimientos sin dudarlo y ejecutarlos sin fallar ni una sola vez mostró un nivel de habilidad increíblemente impresionante, para que pueda ejecutar completamente todos los contraataques y ataques preventivos. Entonces, hay una manera de lidiar con eso. Hasta ese momento, Suiboku le había entregado continuamente la iniciativa a Fukei. Era espantosamente impresionante que pudiera controlar continuamente la batalla incluso mientras le cedía el primer movimiento a Fukei cada vez, pero había otra forma de pensar sobre la situación. Simplemente necesito entregar la iniciativa a Suiboku. Dado que soy más rápido y más duro, debería poder responder a tiempo. Tanto los contraataques como los ataques preventivos tienen una debilidad, más allá del gran riesgo asociado con el fracaso y su dificultad inherente, es decir, simplemente no funcionan si el oponente no tiene la intención de atacar primero. En ese sentido, ambas maniobras requirieron esperar a que el oponente atacara. Lo que significa que simplemente necesito concentrarme en responder. Significará un punto muerto si Suiboku elige no atacar, pero seguramente Suiboku no puede soportar sentarse y esperar. Fukei cedió completamente la ventaja a Suiboku. Se dejó caer en una postura más profunda, con el fin de observar cada acción de Suiboku, y estaba listo para atacar de inmediato si Suiboku iba a usar un flash step. Atácame, Suiboku. Seguramente no te acobardarás y te conformarás con no atacar. Era una especie de fe, Fukei no tenía ninguna duda de que Suiboku atacaría. Estaba seguro de que Suiboku se lanzaría hacia adelante, justo en la perfecta postura defensiva de Fukei. Esa fe fue lo que le dio la tranquilidad de esperar. Técnica de Key-Wave, Quivering Fit. Naturalmente, Suiboku devolvió esa fe con su respuesta. No, más que devolverlo, superó con creces esa fe. Sacando su espada de madera por encima de su cabeza, Suiboku rápidamente cerró la larga distancia entre los dos con sus pies temblorosos. Tonto. Un golpe desde la distancia no era un ataque que un espadachín debería intentar contra un lancero. No importa que tan rápido fuera la estocada, la distancia le permitió al lancero calcular el momento adecuado para un contraataque. Con su alcance superior, Fukei tenía una ventaja abrumadora. Gra. Un barrido lateral de Beira dio la bienvenida al Suiboku arremetiendo. Habiendo cronometrado perfectamente el ataque, el golpe debería haber conectado. Feather Step. Sin embargo, Suiboku había detenido su movimiento en el aire. Suiboku, que se suponía que iba a estallar hacia adelante en una estocada, usó su Feather Step para detenerse en el aire sin tocar el suelo. ¿Qué? El golpe de Fukei atravesó el aire vacío. Significaba que la postura de Fukei ahora estaba completamente abierta. Me provocó. Fukei, que había balanceado a Beira con una velocidad y fuerza que superaban con creces a un hombre normal, quedó vulnerable durante el tiempo suficiente para que incluso un hombre normal pudiera responder. Se había inclinado hacia adelante, con el pie extendido y ya no podía mantener el equilibrio correctamente. Acelerar cuerpo. Habiéndose detenido en el aire con su espada sobre su cabeza, Suiboku reanudó sus movimientos justo fuera del alcance efectivo de Beira. Bajó su espada de madera a una posición intermedia, entró y luego se lanzó hacia adelante. Un contraataque, dirigido contra el contraataque que había buscado Fukei. La punta de la espada de madera de Suiboku aterrizó directamente contra la garganta de Fukei. Gru. Los inmortales no pueden asfixiarse, incluso cuando están rodeados de llamas o agua. Sin embargo, una garganta aplastada interrumpió el flujo de su ki y los ritmos naturales de su respiración. Tomando esa apertura, Suiboku una vez más dio un paso atrás y abrió cierta distancia entre él y Fukei. ¿Tiene intención de atacar de nuevo? Inútil. Lo mismo no funcionará dos veces. Solo necesito esperar hasta que intervenga más antes de atacar. Fukei revisó su garganta mientras sanaba y una vez más se puso a la defensiva. Se concentró intensamente en su oponente frente a él, para captar incluso el movimiento más sutil. Y fue en medio de esa concentración que notó que algo andaba mal. ¿Dónde está su espada? La espada de madera. No importa cuán insuficiente, había sido la única arma de Suiboku. Ya no estaba en manos de Suiboku. Lo había estado sosteniendo cuando golpeó la garganta de Fukei. Significaba que lo había soltado en el momento en que Fukei se estaba recuperando de la herida de su garganta. Entonces, ¿dónde lo hizo? La respuesta llegó de inmediato. Manipulación mundial, lanzamiento de montañas. La espada de madera, que había estado flotando sobre Fukei, cayó con una fuerza enorme sobre la coronilla expuesta de Fukei. ¡Gah! La punta de la espada de madera se hundió profundamente en el cráneo de Fukei, destruyendo lo que había dentro e inutilizando inmediatamente el cuerpo de Fukei. Flash Step Art, Cowhead.
Con el peso adicional de la técnica desaparecido y ahora de regreso a su densidad original, la espada de madera se tambaleó y cayó de la cabeza de Fukei. Suiboku usó su flashtepat para devolverlo a su mano, luego lo giró para quitar la sangre. La sangre de Fukei salpicaba a lo largo de un arco en el suelo. Aún respirando de manera constante, Suiboku observó a Fukei con atención. Aunque su cuerpo se había derrumbado al suelo, la herida en la cabeza de Fukei ya se estaba curando rápidamente. A pesar de que se había recuperado y sanado de innumerables heridas letales, la reserva de ki y las habilidades curativas de Fukei no parecían estar cerca de su límite. Es difícil de creer que sea realmente imposible de matar. A pesar de haber golpeado a fondo al hermano al que le había ofrecido su vida, Suiboku se dio cuenta con una punzada de tristeza que su brutalidad había sido en vano. Y Fukei, que se había sentido completamente abrumado por el hermano menor al que había venido a matar, se puso de pie sin dejar rastro de miedo. ¿Te has dado cuenta de la inutilidad de lo que haces, Suiboku? Suiboku, de hecho, había podido abrumar a Fukei sin sufrir ni un rasguño. Pero, aún así, el Fukei que estaba frente a él no tenía una herida. Soy plenamente consciente de que eres fuerte. También soy muy consciente de que no puedo vencerte en combate. El hombre que todavía tenía que renunciar a nada preparó a Bellra una vez más. Pero estoy aquí porque sé esas cosas. Estoy aquí porque, a pesar de todo, puedo matarte. En los 3000 años desde que Suiboku había destruido su tierra natal, Fukei se había entrenado y entrenado para este mismo momento. No importaba cuán fuerte se hubiera vuelto Suiboku, arañaría y lucharía para abrirse camino hacia la victoria. Esa había sido la única razón por la que había adquirido su cuerpo imposible de matar. No importa con qué frecuencia manejes la mejor respuesta a mis acciones, no puedes destruir este cuerpo. Fukei golpeó el trasero de Bellra contra el suelo con una técnica de manipulación de la tierra que superó con creces lo que debería haber sido posible. La tierra misma se deformó y comenzó a cambiar. Estás absorbiendo el poder de la tierra en tu cuerpo. En efecto. Por eso no tengo límites. Mi iluminación no es simplemente invencibilidad. También significa que cualquier tierra me es tan familiar como la mía, y obedece a mi voluntad. Mover una gran cantidad de terreno requirió una cantidad adecuada de preparación. Eso era cierto para un inmortal ordinario, y era cierto para Suiboku. Sin embargo, el arte inmortal único de Fukei había hecho posible lo imposible. Y yo empuño la lanza divina. Como tal, todo este planeta es tu enemigo. El amo de los cielos y la tierra, en completo control e invencible. Con ese poder en sus manos, Fukei se paró ante Suiboku. No queda ni una sola cosa que puedas hacer. Suiboku, con su espada de madera en la mano, miró con tristeza a Fukei. Para vencerme, a pesar de conocer mi fuerza. Ser imposible de matar, a pesar de mis mejores respuestas, ya veo. Suiboku se compadeció de Fukei. Has llegado a la conclusión equivocada, hermano. A pesar de aferrarse a los cielos y la tierra, Fukei todavía no se entendía a sí mismo ni a su oponente. El hombre más fuerte del mundo miró al hombre al que había deformado y no sintió nada más que culpa.